precisamente juicios políticos que no se habían hecho. Se anuncia un juicio político a la ministra de Gobierno, se anuncia otro juicio político también al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo evalúa este concepto? Bienvenido, Esteban, un placer escucharle. Buenos días, un saludo a toda. Aló. Esteban, tuvimos algún problema. Vamos a recuperar la comunicación. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Atención a la hora. Ya son las 7 de la mañana con 8 minutos. Esta es Radio Colosal. Sí, ya está con nosotros de nuevo Esteban Torres, a quien reitero el saludo. La pregunta de Esteban era, ¿la Asamblea cambia con estos juicios políticos? ¿Cuál es la idea, el concepto que usted tiene? Bienvenido. Como decía, la Asamblea es una especie de asamblea zombie, manejada por control remoto. La ausencia de reuniones presenciales de la Asamblea dificulta la presión política que se ejerce ya en el hemiciclo normalmente para temas de juicios políticos y más fiscalización. Lo que ha sucedido ahora es algo inexplicable también, porque ha sido la propia ministra la que ha pedido que el CAL califique su juicio, y eso sí nos deja algunas inquietudes sobre qué va a pasar sobre su futuro. En lo que respecta, por ejemplo, al juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, creo que es algo fundamental, porque en ese caso incluso se mintió y se presentó documentación falsa para postularse para ganar ese cargo. Entonces, esperemos que estos procesos sirvan para lo que son, no que no sean una cortina de humo más de quienes están en el poder legislativo, manejando el poder legislativo y sobreviviendo estos meses en complicidad con el gobierno, lo cual es terrible y lo cual desfigura lo que debe ser la Asamblea. Ahora, la ministra de Gobierno supuestamente va al juicio político, pero por lo que pasó en octubre. Entonces, pero lo que pasó en octubre ella, creo, lo controló bien. Más bien hay que agradecerle por lo que hizo en octubre. Pero el problema no es ese, el problema es el reparto de hospitales, el problema son otros temas que hay que seguir del manejo de la ministra. O sea, no sé si en medio de este juicio político, por lo que pasó en octubre, se puedan ubicar los otros hechos. Sí, que el motivo del juicio sea el tema de octubre le quita fuerza al juicio, puesto que los escándalos y las suspicacias están precisamente por lo que se ha dado en estos meses con el tema de hospitales. Entonces yo creo que es una jugada a propósito para que pierda fuerza ese juicio y para que en el fondo no hayan los votos del momento que haya que decidir. Entonces, lamento esa decisión. Como les digo, es un manejo del presidente de la Asamblea Ideal absolutamente negativo, con miras únicamente a sostenerse en el poder en lo que resta de los meses, pero sin ya una verdadera intención de fiscalización, de investigación y de sanción a quienes tienen que ser sancionados, y por supuesto se comprueba que han sido responsables de ilícitos y temas que son sujetos a control político. Esteban, hemos visto su trabajo sobre todo en el tema del Código Orgánico de la Salud, con frontalidad, defendiendo la vida, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Así es. Bueno, yo en estos temas no me escondo, yo siempre elevo mi voz. Muchos me dicen solo hablar de la economía, de contra corrupción y no te metas en estos temas polémicos, pero creo que es un deber, porque además lo que yo digo, si bien a veces en redes sociales no tiene el eco que se espera, sí es la posición mayoritaria de los tungurahüenses, de los ambateños, de los ecuatorianos, y se tiene que denunciar. El mismo hecho de que en la educación de nuestros hijos se quiera meter una ideología de género extrema, en el tema de la educación sexual también se quiera pasar por encima el rol de los padres de educar a sus hijos, de enseñarles valores, creo que es algo que se tiene que denunciar. Y de temas ya que son realmente inexplicables, como el hecho de 193 de la intención de cambiar de sexo a menores de edad que superen ya la fase de pubertad por una supuesta indefinición sexual. Son temas que realmente no van de la mano con los ecuatorianos, que son novelerías de élites progresistas mundiales que influyen en los legisladores, en ingenuos legisladores, y en esos casos yo siempre denuncio, alzo mi voz y sé y estoy convencido que es la voz mayoritaria, no solo de los tungurahüenses, sino de los ecuatorianos. Ahora, se pretende pasarnos el aborto con una atención de emergencia, pero la atención de emergencia en caso de un aborto inducido o caso de un aborto espontáneo está garantizada ya en la Constitución, o sea, no hay necesidad de esa normativa, entre comillas.
así es. En la Constitución y además en el Código Orgánico Integral Penal, el hecho del 150 numeral 2 cuando está en riesgo la vida de una madre. Entonces, por eso mismo, es que este artículo no está regulando eso. Este artículo abre la puerta para otras cosas. Y cuando en su segunda parte establece que por cualquier emergencia obstétrica, el médico, los profesionales, no pueden informar por temas de confidencialidad, incluso se dice derechos de la mujer. ¿Cuál es el problema ahí? Pensemos, como les digo, en estos casos que se han escuchado, donde la madre prostituye a su hija y le hace 4 o 5 veces a que se practique un aborto. Cuando hay parejas que les causan el aborto por golpes a sus parejas porque las mujeres querían tener a su hijo. ¿Cómo no se va a investigar eso, pues? Entonces ahí es donde se quiere encubrir todo este tema del aborto, precisamente cerrando la boca a los hospitales, cerrando la boca a las clínicas, cerrando la boca a los médicos, y no por un tema de sancionar a la mujer, porque además en esos casos jurídicamente estaría exenta de cualquier pena, pero sí de investigar otras causas, como le digo, cuando hay violadores en la casa, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay una serie de tipos que pueden derivar incluso en la trata de personas. Entonces, son temas que se han propuesto y esperamos también que el presidente haga un veto consciente, razonado, y que estos artículos sean vetados. El tema de la objeción de conciencia también en los médicos. O sea, no pueden negarse a atender, entre comillas, un aborto. O sea, si el médico dice no practico el aborto, le podrían hasta demandar al médico. Así es, eso no se da. La mayoría de médicos atienden la emergencia. No se olvide que el deber del médico va incluso más allá de la Constitución en su propio juramento como médico, el hecho de atender a una persona que está en necesidad. Lo que va por el otro lado... A eso me refiero yo, porque la intención es que lleguen y digan tiene que practicarme un aborto y el médico le diga no. Porque primero no está en proceso, porque segundo no está en riesgo la vida de la madre, porque tercero la que sí estaría en riesgo es la vida del no nacido, que también hay que defenderla. Por eso le digo, si no es un caso de emergencia inmediata, por supuesto que el doctor debe tener una objeción de conciencia. Si yo no estoy de acuerdo con esto, me objeto. Cuando es algo en donde está en riesgo ya la vida de la persona, eso es distinto. Pero si no está en riesgo la vida de la persona, con este artículo lo que se está es sancionando al médico que se niegue con salarios básicos y por supuesto una denuncia al colegio médico que podría terminar con quitarle su licencia de operar, lo cual no está bien. Y por eso es otro de los puntos complicados que ha elevado también la voz de preocupación de los médicos. Como le digo, no porque un médico se niegue cuando hay una emergencia, sino porque cuando no hay una emergencia va a también tener esta problemática de que no va a poder decir un ratito, no estoy de acuerdo, no quiero practicar un aborto. Entonces esa es la preocupación y eso también se ha denunciado en este código. Y agreguémosle lo último, el tema del vientre de alquiler. También, otro tema innecesario, ve que incluso los grupos radicales, yo tuve un debate el domingo pasado, tampoco están de acuerdo con ese artículo. Entonces uno se explica por qué lo ponen. ¿Para qué vientre de alquiler? Claro que ponen expresamente que no habrá una compensación económica, por favor. Pero no somos ingenuos, no somos inocentes. Aquí en todo el mundo lo que pasaría es que hay una compensación, no un contrato, no una transferencia bancaria, pero no tiene una compensación. Y lo que no podemos tener es también derivar en casos, vea usted la situación económica tan grave que vive el país, que viven las madres, las mujeres ecuatorianas, no se diga las mujeres extranjeras también en situaciones precarias de nuestro país. ¿Cómo no van a pensar en esto como una posibilidad, no de hacer negocio, pero sí de sobrevivir, quién sabe, unos meses? Entonces eso no se puede dar. Más aún, déjeme decirle, cuando existen graves problemas de adopción en el Ecuador y existen muchos niños que ya han nacido que no tienen padres por los procesos engorrosos y porque precisamente muchos padres no pueden acceder a esta adopción. Ahí tenemos que yo presenté un proyecto de ley para bajar de 2 años a 1 año el proceso de adopción, para permitir precisamente que los niños, los ecuatorianos ya que han nacido, encuentren familias, pero no hagamos un mercado desconocido, innecesario, que se ha probado equivocado en otros países del mundo con este tema del vientre de alquiler. Es importante reiterar aquello. El presidente ha dicho, a través de sus asesores, que se va a tomar todo el plazo correspondiente y solo al final tomará una decisión. ¿Usted confía en que el presidente de la República, teniendo, por ejemplo, cercana a María Paula Romo, vaya a hacer los vetos que corresponden? Bueno, yo espero que el presidente tome la decisión correcta, si no es por él mismo, si no es por el entorno que tiene la presidencia, por lo que piensan los ecuatorianos
por lo que piensan los tungurahuenses, por lo que piensa la mayoría de personas en este país, que a veces no elevan su voz como ciertos grupos de forma estridente en redes sociales, pero que creen y que se molestan cuando hay estos temas que atentan contra su idiosincrasia, contra lo que somos los ecuatorianos. Así que yo espero que se tome el tiempo del presidente, que él tome la decisión. Cuidado le vayan a dar haciendo el documento del veto, y que sea algo, como les digo, que vaya con lo que nosotros creemos y defendemos y no con lo que ciertos grupos, ciertas élites desde la ONU quieren imponer a través de ingenuos legisladores que se prestan para el mal papel. Como deuda del Parlamento se encuentra esta ley de extinción de dominio, más de un mes ya en la refrigeradora. ¿Qué hacer para que esto ya termine aprobándose y que se apruebe en beneficio de la recuperación de los dineros? Porque tengo entendido que quieren pasar con una determinación de que no se pueda revisar hacia atrás, sino desde que la ley sea expuesta, es decir, de que la ley sea sancionada. Y me pregunto, ¿y entonces todo lo que hizo Correa, todo lo que han hecho varios gobiernos de llevarse dinero, se queda en el aire sin sanción? Bueno, cualquier ley es para lo venidero, más aún una ley que va a extinguir el dominio sobre bienes de personas que hayan sido investigadas, procesadas y sancionadas con sentencia ejecutoriada condenatoria por temas de corrupción. Espero que esta ley tenga ya el tratamiento inmediato en la Asamblea. La verdad es que tampoco hay voluntad del presidente de la Asamblea y del Consejo de la Administración, pero es necesaria en casos comprobados, porque actualmente la ley penal ya establece el decomiso de cosas cuando ha habido sentencia. Entonces también existen en las normas, y eso es lo que nos preocupa a muchos ecuatorianos, que en varios casos, y me refiero especialmente al caso de la banda del ex legislador Mendoza, se aprecia a las personas, se les tenga presos, se les tenga incluso en cooperación éticas, pero no se recuperen la plata. En el caso del ex legislador Mendoza, acordémonos que su secretario fue encontrado con 1.5 millones de dólares en cheques y en efectivo, pero de la cuenta del hospital de Pedernales se vaciaron 6 millones. ¿Dónde está esa plata? Ese es un tema de fiscalía, de investigación, de cotejamiento de cámaras, de ver quién sacó de las sucursales, quién entregó, quién era el funcionario, una serie de temas. Y eso es lo que no se da ya con la ley vigente. Espero entonces que se agiliten los procesos con las leyes vigentes y que, por supuesto, si hay una ley posterior de extinción de dominio, vaya al apoyo de lo que ya está establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Hay 58 asambleístas que tienen causas judiciales. Y uno termina diciendo, bueno, ¿cómo puede ser posible? Hay 30 más que están involucrados en este tema del manejo de los hospitales, incluido el presidente de la Asamblea. ¿Cuándo se va a transparentar todo esto? Casi es imposible, ¿no? Es bien complicado y lo que yo puedo dar garantía es únicamente que mi nombre no está en esa lista, que a mí jamás me ha presionado a alguien por dar uno u otro voto en alguna ley. A mí no me ha llamado a nadie del gobierno a decir tienes que votar así. Incluso yo tengo mi propia decisión por encima de la bancada a la cual pertenezco en la Asamblea, que es lo que ha pasado. Yo generalmente voto de forma distinta a la que vota la bancada. Y esa es una garantía de que el legislativo se tiene que manejar así, no con escándalos, no con repartos, y como le digo, ojalá haya la sanción mayoritaria a los asambleístas que están ahí. Yo lo dudo, porque en el proceso electoral la Asamblea entrará en una especie de congeladora, pero al menos de parte de mí pueden tener la garantía de que no estoy en esas listas, no estaré jamás en esas listas, y eso es motivo de tranquilidad para los tungurahuenses. No tanta, mi querido Esteban, porque si bien no aparecen asambleístas de Tungurahua en el reparto, si hay dueños pues de la provincia, si hay la persona que pone, entre comillas, gobernador, intendentes, si hay dueños, si hay la persona que amenaza al alcalde que si no abres el mercado mayorista yo lo abro en 3 días, y no aparecen en cambio para dar explicaciones luego del número de contagiados que tenemos, prácticamente 3,000 contagiados ya en la provincia, sin camas UCI, sin nada. Y entonces, o sea, también nos falta investigar. No va a aparecer él en estos documentos porque no es legislador. Pero, ¿cómo así de pronto alguien aparece como dueño de la provincia pidiendo puestos, ubicando gente y todo aquello? Y es hora también de preguntar si eso es gratis o qué. Bueno, lo que usted menciona es algo que se dice... Es un secreto a voces.
así es, un secreto a voces entre corredores de que si hay personas cercanas al poder central eh, que Inclusive que manejan reciben préstamos, inclusive que reciben préstamos millonarios y con ahí dinero se hace está, más dinero. y con los que a veces hay encontrones en el Twitter. Pero si eso existe, también hay que ser investigados, ¿no? Porque como le digo, yo espero que si alguien tiene influencia sobre el poder local, sea para hacer las cosas bien, sea para poner a las personas, a las mejores personas en las entidades públicas, en los hospitales públicos y para que haya un buen servicio para los ciudadanos. Pero si eso no se da, y si las cuotas políticas se dan únicamente para temas de dinero, para temas de poder, el poder no está bien. Y eso es algo que se tiene que investigar también, por supuesto, pero generalmente yo le digo son personas cercanas al poder central que tienen control sobre esa estructura. Si es un asambleísta que tiene alguna relación con el poder central, es posible que esté ahí. Y sí es cierto que hay más foco sobre un asambleísta que sobre una persona que no tiene un cargo político, un cargo público. Pero sin duda lo que usted menciona es algo fundamental, saber quién está a cargo de ciertos temas, por qué está a cargo de ciertos temas, y si es por un servicio público, por ayudar a la provincia, enhorabuena, pero si no es así, es algo que sin duda tiene que ser investigado y sancionado, porque no se olvide que de un lado hay el que maneja, pero también hay el otro lado que dispone que esa persona maneje la estructura. Bueno, y hay que hacer una investigación. Se puede hacer una investigación desde la Asamblea con la inmunidad. Se puede hacer una investigación de dos personas a las que se ha nombrado de forma directa. El señor de Howitt y el señor Fausto Holguín. ¿Se puede hacer esta investigación? Bueno, de Juan Sebastián de Howitt no conozco yo temas en detalle. Sé que el señor Holguín sí fue mencionado en alguna investigación de un medio digital. Lo que tiene la competencia de la Asamblea es para investigar a personas y a funcionarios públicos, precisamente, no a ciudadanos privados, pero cualquier De ciudadano. todas maneras son funcionarios públicos ahora. El uno es el ministro de la política, ¿cómo se llama? Es, está en inteligencia, el uno, y el otro es el viceministro de María Paula Romo, pues. O sea, son funcionarios públicos. Sí, sí, no, y especialmente en el segundo caso que usted menciona, salió una investigación del medio digital La Pose donde se mencionaba su nombre. Como le digo, en el Poder Central a veces se piden nombres para que se recomienden nombres para que manejen instituciones. Eso no está mal per se, porque generalmente el Poder A Central ver, Esteban, a ver, llama. el momento que usted da un nombre y esa persona recibe un cargo, termina transformándose en una tramitación de puestos, y eso sí está expresamente prohibido por la ley. No debería pasar aquello. O sea, porque puede terminar configurándose en un delito. Digamos, usted de buena fe da un nombre y a esa persona le dan el nombramiento. Alguien encuentra el documento de que usted le preguntaron y usted respondía. Van a decir estaba tramitando puestos. No, por supuesto, la gestión de un cargo público y por supuesto la gestión de un cargo público con una compensación es un delito, eso tiene que ser investigado y sancionado. A veces, pero sin embargo, la mera consulta de si un nombre es pertinente o no, porque la persona que tiene que nombrar no conoce el entorno, no es como tal per se un delito, pero sí puede estar inmerso, como les digo, y se pueden cruzar los dos temas ya cuando se da un nombramiento, cuando hay una gestión que está vinculada también a la persona que designó, como en el caso, por ejemplo, el señor Azuero, en donde se investiga precisamente que el nombre que él sugirió era una persona vinculada a él desde hace muchísimos años y que parece que al final de la investigación se va a conectar también con obra pública en su provincia. Esos son casos completos, digamos, o perfeccionados de gestión de cargos públicos, en donde se ve que no de una vinculación. Por eso, si existen ese tipo de casos, hay que investigarlos, por supuesto, y encontrar y sancionar a los culpables. El señor Azuro presenta una renuncia con carácter de irrevocable. Muchos asambleístas, sin embargo, dicen no hay que aceptarle la renuncia, hay que destituirlo por corrupción. Así es. Y como en el caso del legislador Mendoza, tienen que ser destituidos, porque además la destitución conlleva una sanción política que les inhabilita al menos para ejercer cargos públicos durante un año, ¿no? Entonces, evidentemente de eso no se lavan la cara renunciando, sino que tienen que responder y ser sancionados, porque también es una forma en la que el legislativo les dice lo que hicieron estuvo mal y por eso reciben esa sanción. Importante aquello. Esteban, me quedo pensando en el tema del Consejo Nacional Electoral. Para mí lo que garantizan es un fraude, no una elección transparente. La presencia de Atamaín, del propio señor Cabrera, que dice
que ingresó como social cristiano, y de Estela Acero es terriblemente preocupante. Y este antecedente para preguntarle, ¿qué tiene que pasar en el caso de el binomio correísta? De acuerdo a la ley, el binomio es único, indivisible, se considera uno solo. No puede cambiarse. Es decir, se presenta un binomio y tiene que ser aceptado. Cuando ya es aceptado el binomio, al revisar los antecedentes y tiene que hacerse un cambio, lo determina el Consejo Nacional Electoral y da un nuevo plazo para ese cambio. En el caso del binomio correísta, solo llegó a firmar el señor Arauz. Dicen ellos que tienen ellos el derecho a completar el binomio. No, porque no lo hicieron. O sea, si es que el Consejo Electoral hubiese recibido a alguien que firme y que diga no, después revise y dice no corresponde, tienen otro plazo para cambiar. Pero en este caso no hay aceptación, sino solo está el señor el llaverito, y por lo tanto, desde mi criterio y desde el criterio de muchos, tiene que ser descalificado porque no presentaron un binomio. Sí, hay varias interpretaciones también, porque la ley electoral tiene que estar en concordancia o tiene que verse también con los estatutos de cada organización, y en este caso con los estatutos del Centro Democrático. Evidentemente yo creo que el movimiento correísta o el Centro Democrático, que ha presentado estas candidaturas, jugó a la victimización, lo logró en cierta parte, pero se generó un problema también jurídico en el momento de hacer el reemplazo. Entiendo, sin embargo, que los estatutos del Centro Democrático permiten que cualquier otro candidato nominado pueda, para otra dignidad, pueda subirse, se puede decir, al binomio presidencial, y entiendo que se estaría pensando en poner el nombre de la hermana del expresidente, Pierina Correa, como binomio de Andrés Arauz. Habrá que ver ya qué hacen, porque están en el proceso de aceptación, que ya se cerró realmente. Hoy estamos en el proceso de alianzas, de revisión de cada uno de los procesos. Un tema similar le sucedió al candidato presidencial Yacu Pérez, que por buscar binomios en aplicaciones para citas románticas se quedó sin binomio, y entiendo que ya consiguió una persona que no fue tampoco nominada, pero según los estatutos de Pachacutic sí podría estar habilitada para integrar el ticket presidencial. En todo caso, una cosa es... lo que pase, Perdóneme que le corte. Una cosa es lo que diga el estatuto de Pachacutic y otra es lo que diga el estatuto de Centro Democrático, que a los que no somos afiliados a esos partidos no nos vale ni nos interesa. Lo que nos interesa es la ley electoral. Ahí habla de que tienen que ser inscritos binomios, aceptados, tienen que ir a aceptar de forma expresa, personalísima y de forma indelegable. Eso dice la ley. El binomio correísta no aparece, solo aparece un señor. La otra persona no aceptó la candidatura, es decir, no se inscribió un binomio. Se puede reemplazar cuando se inscribe un binomio. Si no se inscribe un binomio, ¿cómo reemplazo? O sea, se puede reemplazar, y se puede reemplazar no porque yo diga o no porque yo quiera o no porque el Centro Democrático o Pachacutic determine, no. Se puede reemplazar porque el Consejo Nacional Electoral encuentra que el candidato que se inscribió, que aceptó la candidatura, es inhábil, no puede correr para ese puesto. Entonces es el Consejo Nacional Electoral el que da plazo para que se haga ese cambio. Como usted bien lo dice, se puede hacer ese cambio entre la lista de las personas que inscribieron, que participaron en primarias. Eso es verdad. En el caso del señor Pérez, él inscribe un binomio porque originalmente, como bien lo dice usted, buscó su candidata en la señorita Marangoni, y ella al final, antes de que se cierre el plazo, les dice que encuentra diferencias irreconciliables entre la forma de pensar de Pachacutic y ella, y que no va. ¿Qué debió haber hecho el señor? Notificar inmediatamente para que se le dé el plazo para poder hacer nuevas primarias. Porque el señor inscribe a una persona que le parece a él y está en su derecho, pero legalmente no puede inscribirla porque no fue elegida en primarias. Y ahí viene otro tema. Entonces, es otro binomio que se inscribe de forma ilegal. Y ahí también tiene que actuar el Consejo Electoral. En este caso, ahí sí decir, bueno, la señorita está inhabilitada porque no participó en primarias. Y aquí sí pueden cambiar. En el otro caso, lamentablemente, yo no encuentro cómo pueden cambiar. Sí, están en problemas, y yo creo que más allá del show de victimización fue una ingenuidad política el hecho de someterse a ese riesgo cuando tienen también
un tema de reconocimiento en el Consejo Nacional Electoral que les podría impedir la candidatura. Está por verse qué pasa. Yo tenía la misma lectura que usted, sin embargo, hay una parte en la que el Consejo Nacional Electoral, la ley electoral se remite a la normativa interna de cada partido y por eso luego revisé el Estatuto de Centro Democrático y algo creo que podrían lograr de vía legal. Sin embargo, como usted bien dice, todo esto está sujeto a una aprobación posterior y si el CNE con su normativa dice yo no estoy de acuerdo, ese binomio se quedaría sin participar, lo cual sería más allá de algo grave para la organización, creo que sería incluso peligroso para el país, porque esa opción presidencial tiene que ser derrotada en las urnas, tampoco puede seguir viviendo del mito, y yo mucho me temo que se eche una expectativa del señor Arauz que no es la correcta. Entonces yo, de hecho, le digo, personalmente esperaría que participen y que no pasen ni siquiera la segunda vuelta, si logran solventar sus problemas jurídicos. Si no lo hacen, y en eso tendrá la última voz el contencioso electoral y por supuesto también el Consejo Nacional Electoral, se quedarán sin participar. Me quedo pensando en algunos temas, en algunas protestas. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Y lo digo con todo el respeto, pero con toda la frontalidad. La señorita Pozo, por ejemplo, en Quito, genera un escándalo. Con razón, muchos dicen, por favor, ya quítenle el celular y alguien que le quite de la papeleta. O sea, puede ser que se siga escogiendo cantantes como en Guayaquil Hilda Murillo, actores como el señor Barker y otros. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿qué va a pasar en la próxima asamblea? Más de lo mismo, Esteban. Eso es un tema terrible que molesta a la ciudadanía. Yo creo que el voto en 2021 va a ser distinto a las otras elecciones, en el sentido de que la gente ya sabe que un cantante, por ejemplo, así sea reconocido en su comunidad, sea una buena persona, un buen empresario, no tiene la formación necesaria para estar discutiendo temas de leyes y que es muy susceptible o a cometer errores o a vender su voto también. Yo puedo hablar por lo que yo he hecho en la provincia de Tungurahua. Las personas que conforman la lista de tiempo de cambio son profesionales del derecho, conocidos en Ambato, sin escándalos, con la preparación necesaria para evitar precisamente cualquier suspicacia de que no están preparados para su labor y que en el caso o de llegar o de reemplazar al principal, tienen las credenciales necesarias para estar en ese lugar y yo creo que eso va a valorar mucho la gente. El voto en Tungurahua siempre ha sido un voto mucho más informado que en otras provincias. Quizás en la costa hay una susceptibilidad a llevarse por cantantes, por personajes de la farándula, pero nuestra provincia elige de forma más consciente y yo creo que al menos eso es lo que tendrá que ser también en 2021. Ya en otras provincias, en otras listas, es lamentable, pero son los ciudadanos los que al final le pueden decir, no solo al candidato, sino a la organización política, no me tomas del pelo, yo no estoy de acuerdo en que pongas una persona que no sabe absolutamente nada para qué vaya a la asamblea en la lista. Entonces, creo que esa voz tendrán los ciudadanos y, como le digo, al menos de parte de Tiempo de Cambio en Tungurahua, nos hemos dado el trabajo de tener a jóvenes, a profesionales, a personas conocidas en el medio, personas alejadas de escándalos sin procesos judiciales que pueden aportar, en el caso de recibir el favor popular, para la provincia y por supuesto en la Asamblea Nacional. ¿Cómo conceptúa ahora que ya no se pueda elegir como antes? Antes se podía elegir un candidato de una lista, de otra lista, ahora se vota en plancha, ¿no? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con este tema. Es cierto que se partía mucho el voto. Lo que tendrán ahora los ciudadanos son 3 papeletas, una para parlamentarios andinos, otra de presidentes, que aquí podrán votar por cualquier presidente que deseen, y que no tiene que estar necesariamente conectado con la lista de asambleístas, porque muchas personas me dicen, quiero votar por este, pero no puedo votar. Digo, no, eso es separado la papeleta. Y en el tema de asambleístas hay un solo casillero, ya no hay 4 casilleros como hemos tenido en los últimos procesos, un solo casillero para que alguien vote por la lista Tiempo de Cambio o por cualquier otra lista. Entonces, yo creo que es positivo porque eso precisamente nos deja a quienes estamos al frente de organizaciones políticas de locales, provinciales, a fortalecer la imagen de ese movimiento, a fortalecer las ideas también. Y yo no he tenido reparo en decir que el movimiento Tiempo de Cambio defiende también las ideas que a mí me han visto defender en la Asamblea. Es un movimiento pro familia, es un movimiento conservador, es un movimiento para los pequeños y medianos emprendedores y empresarios enfocado hacia allá. Y esa es también la tarea, fortalecer la imagen de la lista y por supuesto los candidatos que las encabezan y que forman el resto de candidaturas. Yo creo que es una oportunidad histórica para los movimientos y por supuesto una decisión razonada de los ciudadanos que no podrán ya escoger entre varias listas,
sino tendrán que escoger a una sola lista. Me quedo pensando en varios temas. Toquemos el tema económico. El gobierno nacional anuncia con bombos y platillos que consiguió 8.500 millones de dólares, 6.500 que se van a pagar en estos días, 2.000 luego, y que ha conseguido 2.000 millones de dólares más de China, 10.500 millones de dólares en préstamos. Oiga, estoy seguro, estoy convencido al 100% de que Lenín Moreno en menos de 8 meses dejará vacías las arcas fiscales. Lo que nos dejará será el pagaré nada más. Pues o sea, yo no le veo tan bueno aquello porque simplemente nos van a seguir endeudando y se van a ir. Estoy de acuerdo con usted. Yo mismo festejé el 2019, me parece, o el 2018, el primer acuerdo con el FMI en donde supuestamente iban a venir al país desde 4.500 millones y iba a ir subiendo esto hasta que llegaba hasta los 8.000, 9.000 millones. En el fondo, ¿qué pasa con estos acuerdos? Que no llega ni siquiera el 20% a las arcas ecuatorianas, porque o no avanzamos a cumplir los plazos, o el FMI cambia las condiciones en el camino. Entonces, hay que ver con cautela estos acuerdos, hay que ver realmente cuánto va a llegar acá, porque la promesa es grande, pero como le digo, en el camino hay tantas piedras que no llegamos ni siquiera a recibir el 20% de lo que se promete. Me preocupa muchísimo el dato que vi ayer, precisamente la cuenta única del Tesoro tiene 234 millones de dólares, es el nivel más bajo que se ha vivido en los últimos 20 años en la cuenta del Tesoro, solo comparable con un mes, el 2015, lo cual preocupa enormemente. Entonces, habrá que ver realmente cuánto dinero llega, con qué condiciones llega y si es sostenible en el tiempo. Yo aplaudo, créame que en este momento necesitamos financiamiento de todo el mundo, de los buenos, de los malos, pero necesitamos dólares en el país para sostener la economía. Y a mí me preocupa que estas promesas o tengan condiciones muy complicadas o no se lleguen a dar. Si no llega ese dinero, no tenemos dinero para pagar a los funcionarios públicos, a los médicos, a los doctores, a los proveedores, y seguimos con toda una cadena de pagos caída que sí, se origina en el proveedor del Estado, pero que termina con aquella persona que no puede vender en su tienda en la avenida Ceballos, porque no se mueve la economía, que es lo que estamos viviendo ahora, es una economía que no se mueve, ya vemos el desempleo, ya vemos de la cantidad de informalismo también que hay en las calles de nuestra ciudad, precisamente motivada porque no hay empleo, no hay ingresos, y eso me preocupa, es toda una cadena que no se puede afectar, o que no se debería afectar, pero que sin duda está muy afectada, y con una preocupación tan grave como la que el Estado tenga solo en su cuenta corriente 234 millones de dólares. Ahora, la pregunta es, en cambio, ¿podemos endeudarnos para gasto corriente, para pagar gasto corriente? ¿Esa no es la antesala de la quiebra? Si fuera una empresa privada, prácticamente Ecuador estaría quebrado. Sí, el endeudamiento tiene que ir principalmente a temas de inversión y a sostenibilidad del Estado en general, no para el gasto corriente, pero lamentablemente estamos pidiendo, es como que pidamos a una cooperativa para pagar la tarjeta del banco de este mes. Es una locura realmente, pero no hay otra forma, no hay más que hacer. Como les digo, hay 200 millones en la cuenta única del Tesoro, hay un sinnúmero de obligaciones, los empleados públicos, los proveedores están impagos, los municipios están impagos, el propio municipio de Ambato tiene una deuda de casi 14 millones, me parece, por el tema del IVA. Entonces, la situación es bastante grave. Ahora, lo único bueno y el dato con el que amanecí el día de ahora es que ha bajado el riesgo país a menos de 1.000 puntos del Ecuador, lo cual sin duda nos da más apertura para acceder a financiamiento, ya no solo de las vías conocidas, sino quizás de otras vías, porque se reduce el riesgo sobre nuestra capacidad de pago. Entonces habrá que ver cómo se va dando en estos meses, en estos días, para que haya una mejor situación. El Estado no traslade su crisis también al sector privado que está respirando con las justas. Yo espero que el municipio de Ambato tome decisiones, por ejemplo, como la que ha tomado el municipio de Guayaquil, el hecho de rebajar la tasa de habitación, la tasa de todos estos impuestos o mini impuestos que se tienen para producir la ciudad, para ver si se reactiven algo también, porque lo que vemos, como les digo, es una situación calamitosa en donde las familias ya no saben qué hacer, y eso motiva también a un informalismo que se toma en las ciudades y que uno a veces se molesta cuando ve tantos vendedores, pero ¿sabe? Tiene que entender que la situación es bastante complicada. Entonces no se le puede decir a una persona que esté en su casa y espere que el gobierno les dé algo, no es así. Hay que salir a luchar, hay que salir a pelear, y esperemos ya que el próximo año al menos, o el primer trimestre del próximo año, se haya un mayor respiro para la economía y para las familias.
Me quedo pensando en ese tema porque lo que viene ahora serán marchas de protesta. Las universidades ya protestan, pese a que hay una decisión de la Corte Constitucional que le da la razón al gobierno, una rebaja que tiene que darse, y las universidades no quieren aceptar rebajas. Y ese es otro problema, porque ya no se está incumpliendo la ley. El problema es que si el presupuesto se cayó y ellos reciben un porcentaje de ese presupuesto que disminuyó, entonces tienen que recibir menos, pues, ¿no? Ahora lo que dicen es que no, que se pone en riesgo la educación gratuita universitaria. Bueno, yo creo que tienen que hacerse ajustes y eso es lo básico, ¿no? Bueno, el tema del presupuesto de las universidades está determinado precisamente por los ingresos variables que pueda tener el Estado. Si se caen esos ingresos, es cierto que también se pueden caer los ingresos que reciben las universidades. Más que eso, a mí lo que me preocupa es que actualmente y con el presupuesto que manejan las universidades, la Universidad Técnica está casi por despedir a 300 profesores. Son 300 familias, son 300 profesores menos para los estudiantes de la universidad. Eso es lo que me preocupa, que en las actuales obligaciones no haya ni siquiera ese cumplimiento. Ahora, en el tema del presupuesto es cierto que las universidades tampoco ejecutaban el 100%. Entonces, si yo no ejecuto el 100%, no puedo exigir que el próximo año no solo me den el 100%, sino que me suban. Sí hay que hacer un recálculo justo, que no implique un daño administrativo a las universidades públicas, pero entendiendo que la situación no es la misma que la que era hace unos años. También ese es otro problema. A mí me preocupan los temas reales y es el hecho de que actualmente y con las obligaciones pendientes, no con las globales, sino con las reales de este momento, no hay cumplimiento y hay un riesgo muy grave de que haya un recorte en universidades, no solo de profesores, de administrativos y probablemente también de estudiantes, porque la capacidad va a la par. Y ese es un tema que preocupa. Pero ahí también no nos está faltando corregir y revisar. Sí, en el tiempo del correísmo se contrataron, por ejemplo, los rectores de la universidad, supuestamente de la ciencia, se me basta el nombre en este instante, de Yachay. Contrataron 3 rectores, pues, que ganaban el uno $45,000 desde Estados Unidos a control remoto. El que estaba aquí ganaba $18,000. Y eso hizo que nuestros rectores criollos se suban los sueldos a $6,000, $8,000 al mes. Y que los profesores suban sus sueldos de 800 a 1,600. Los a contrato y los con nombramiento entre $2,300, $2,500. Que me parece que están totalmente despegados de la realidad ecuatoriana. O sea, no puede ser que todo el presupuesto que se le entrega a las universidades se le vaya solo en gasto corriente. Eso también tiene que controlarse, porque para investigación no hay dinero, por ejemplo. Así es. Ese es el problema cuando un país que no tiene la posibilidad y que estaba viviendo del precio inflado del petróleo se quería sentir potencia mundial y poner ese tipo de universidades, ese tipo de gastos que no son sostenibles en el tiempo. Pensemos en una familia que recibe un ingreso extraordinario, no se puede volver loca en el gasto, porque no es sostenible ese gasto al mes siguiente. Es lo que pasó en el Ecuador. Y lamentablemente, como usted bien dice, ciertas malas actitudes del gobierno central, especialmente en universidades públicas, sí motivaron toda una cadena de gasto en otro tipo de universidades, incluso en universidades privadas también, que se vieran obligadas a subir el monto de lo que pagan profesores, el monto de lo que gastan. Y no hablemos solo de profesores, sino también de temas de los administrativos. Hay administrativos que están bordeando los $3,500, $4,000 personal administrativo de universidades públicas. Entonces, sin duda es un gasto insostenible y por eso hay que ir regulándolo poco a poco, dejar de tener sueños faraónicos con lo poco que se tiene. Hoy, en estos momentos, las universidades, los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que guardar lo que tienen que olvidarse de obras faraónicas, tienen que olvidarse de grandes eventos por Navidad. No, hay que guardar la plata porque estamos en una situación que no sabemos qué va a pasar el próximo mes y eso aplica para absolutamente todos. Gracias a nuestros oyentes que tienen la gentileza de hacerme llegar varias preguntas. La primera, la ley de extinción de dominio, ¿para cuándo, me dicen, mi querido Esteban? Estamos esperando que esté en el debate. Cuando se ponga en el debate todavía tiene que seguir un proceso legislativo, no es de votación inmediata, entonces depende del presidente. Yo no les puedo decir ni un mes ni 2 meses. Mucho me temo que el proceso electoral va a congelar ese y varios proyectos de ley, entonces no puedo dar un tiempo, pero espero sin duda que ya haya voluntad y se lo ponga en el debate y se lo ponga en el orden del día. Otra de las preguntas de nuestros oyentes, ¿el acuerdo con Lazo hasta dónde llega? Bueno, es un acuerdo a nivel presidencial. En Tungurahua las listas, digamos, separadas.
los de Tungurahuenses encontrarán una de las listas que está la Alianza Tiempo de Cambio las 6, en donde voy a encabezar yo esa lista, y encontrarán también una lista del movimiento Creo. Por eso la alianza es a nivel presidencial, apoyando además la única opción que bien o mal tiene la posibilidad de pasar a segunda vuelta y vencer a opciones que no son pertinentes para el país, que no tienen un buen plan de gobierno y que estaría en este momento de la mano del señor Arauz, el correísmo, y del señor Yacu Pérez también, con un anticapitalismo rampante, anti-todo, anti-progreso, que preocupa mucho. Entonces, creo que esta alianza va a servir para consolidar esa opción en segunda vuelta y ojalá también para vencer en febrero del 2028. ¿Pero van a cogobernar con Lazo? Esa es la pregunta al final. Bueno, yo soy de la teoría de que si alguien está en la lista, es una visión personal, tiene también que compartir en cierto momento responsabilidades de gobierno, porque no se trata únicamente de ayudar a elegir a alguien y luego hacerle oposición por la mínima causal. Yo creo que si hay un plan de gobierno establecido, como sé que existe, porque varios de amigos míos están en el entorno de Guillermo Lasso, hay que también compartir responsabilidades, porque el gobierno en este momento, o el próximo gobierno, necesitará el apoyo de la mayor cantidad de fuerzas políticas, de expertos, de profesionales, de gente que tenga visión de país para levantar la situación tan calamitosa que se vive. La tercera de las preguntas que nos hacen a través de redes sociales: cambiar leyes retardatarias que dejó Correa, ¿para cuándo? Porque este es un tema que está en pendiente. O sea, se hicieron leyes prodelincuenciales en el tiempo de Correa y no se las está cambiando, no se les ha cambiado, no se busca cambiarlas. Bueno, varios temas se han logrado cambiar, pero también los procesos legislativos son engorrosos. Solo en este momento existen alrededor de 700 proyectos de ley que todavía no son ni conocidos por el Consejo de la Administración de la Legislatura, y por eso cuando a veces dicen, o alguien se jacta, algún asambleísta, de que ha presentado 30, por ahí 20 proyectos de ley donde cambia una coma de un artículo, lo que hace es precisamente complicar un proceso legislativo, pero sin duda hay que cambiar, especialmente las leyes pro delincuencia, que sí se hicieron en el Código Orgánico Integral Penal y que permitían, y eso corregimos el año pasado y corregimos con mi voto también y con mi voz en ese debate, el hecho, por ejemplo, de que delincuentes que cometían penas puedan salir al cumplir, por ejemplo, el 60% de la pena y estaban libres. O la famosa puerta giratoria, en donde el ciudadano se encontraba con el delincuente al que vio preso y lo veía libre y se preguntaba qué pasó. Entonces, sin duda, esos temas hay que corregirlos y hay que seguirlos cambiando, pero el tiempo se nos acaba y por eso tenemos que, en lo que se puede y en lo que está en vigencia ahora, seguir haciendo. ¿Qué pasa con el tema de las cárceles? O sea, esto es algo que me preocupa. Estos centros de rehabilitación aparentemente no tienen ni Dios ni ley. Se hacen batidas, requisas, encuentran armas, droga, teléfonos celulares. Aparentemente las bandas manejan a estas organizaciones desde la propia cárcel. Recordemos hace poco del ciudadano israelí muerto. O sea, pasa todo, pero no ocurre nada de lo positivo, sino todo lo negativo. La salida de Rasquiña, el que se investigue al abogado de Rasquiña en este instante, ¿soluciona algo? Y la pregunta es, ¿y los jueces que terminaron favoreciendo a Rasquiña y dándole la libertad, acaso no merecen una sanción de la más enérgica, no merecen una destitución? Sin duda, el tema de las cárceles es un tema preocupante, no solo por el hacinamiento, sino porque son verdaderas escuelas del crimen. Eso me ha llevado a mí a pensar en temas de extremos como el que suceden en otros países, de que quizás también tengamos que delegar la administración de las cárceles a entes privados especializados, quizás no nacionales, internacionales, y con una compensación correcta y real por lo que se haga. Entonces, es preocupante. Vea usted que incluso un guía penitenciario no llega a ganar más de $500, entonces es susceptible de que el crimen organizado, de que los dólares sucios también permitan no solo el ingreso de droga, el ingreso de armas, sino también que incluso en ciertos casos hayan asesinatos como el del israelí, que no se explican, que complican la justicia, en donde también hay complicidad de jueces que se dejan llevar por estas influencias de estas personas, sobre todo las poderosas que están presas. Entonces es un tema que tiene que cambiar y a mí me ha llevado a pensar en eso. Quizás la solución pasa por dejar de pensar como pensamos ahora, seguir como estamos en lo mismo y ver otro tipo de administración un poco más real, un poco más profesional, como la que se da en ciertos estados de los Estados Unidos. Ahí, créanme, es imposible que un preso sea asesinado en la cárcel
que se les encuentren armas, que hagan fiestas. El señor Salcedo, entiendo que incluso se llevaba la comida más cara de Quito a su celda y todavía se lleva. Entonces son temas que no se explican y son temas que molestan porque se ve que no funciona la justicia y que está parado también algo que los ciudadanos esperan que tenga respuestas. Bueno, pero este tema, este intento de llevarnos hacia Venezuela, Ecuador, nos está dejando en medio camino, pues en este instante estamos en Colombia, en la Colombia de los 80 y 90, en donde el sicariato, en donde todo se manejaba desde las cárceles. O sea, esta situación es compleja y preocupante, pues. Recuerdo que antes de Correa no existía sicariato en Ecuador y ahora es casi cosa normal, cosa regular. Me parece que las FARC terminaron poniendo a Correa como presidente, este grupo de México, igual porque el señor Ostaiza dice que dieron un cheque de 7 cifras, es decir, de decenas de millones para la campaña de Correa. ¿Y qué hace diferente en este instante que perdido Correa, desaparecido Correa, de la posibilidad de participar electoralmente, no estén ellos tras otros candidatos, llámese Pérez, llámese como quieran llamarse, a los que de nuevo les estén financiando? ¿Cómo conseguimos, cómo evitamos que las mafias, que las FARC nos vuelvan a poner presidente? Y por eso les digo, lamentablemente, sorpréndase si en este proceso electoral, en donde realmente no hay plata para gastar en campañas, no hay plata para nada, usted encuentra campañas millonarias, campañas que no se explican de dónde viene el dinero. Ya sabemos de dónde viene el dinero y eso va a pasar, por eso también hay que estar alertas en todo nivel, incluso en campañas para asambleístas, que pueden ser una buena forma para que estos grupos intenten lavar su dinero de alguna forma. Hay que estar muy atentos porque el crimen organizado no solo busca jueces, no solo busca guías penitenciarios, no solo busca policías, sino que busca políticos. Y busca políticos también en la asamblea, que es donde se hacen estas famosas leyes de puertas giratorias, en donde o estas leyes donde cumpliendo el 60% de la pena ya pueden salir. Entonces, ahí están precisamente los temas de discusión, los temas de preocupación, para evitar, por supuesto, que nuestro país vaya por la senda que han ido otros países, que algunos han intentado corregirse, pero que en otros no se ha podido. Esto es un tema preocupante y hacemos bien en levantar la voz y saber sobre todo qué actores están metidos en esto. Usted dice a los abogados de la mafia, se les conoce básicamente qué son. Y por supuesto en eso también hay policías, hay directores de cárceles, hay una serie de personas que tienen que ser investigadas. Importante, ojalá se haga esa investigación. Me quedo pensando en el tema de los medios incautados. Incautaron cualquier cantidad de medios que funcionaban bien y los convirtieron en polvo, en desechos, los destruyeron. Caso del propio Gama, que tiene una deuda enorme. El caso de TC Televisión, que es clamoroso, que también tiene una deuda enorme. Pero TC Televisión sigue gastando como que tuviera una chequera sin fondo. Me quedo sorprendido cuando escucho que contratan a Michela Pincay a un precio altísimo. Vuelven a contratar a la señora que dicen que va a ser candidata, Carolina Jaume. A ella la sacaron hace menos de 2 meses por estar participando en una fiestita, en un bailecito, sin mascarilla, sin nada, y dijeron que estaba exponiendo al resto, poniéndose ella en riesgo y poniendo en riesgo a sus compañeros. Por eso la sacaron del canal. No han pasado 2 meses y ya la vuelven a contratar. Veo que contratan a la hija de Sharon, que contratan a una serie de personas, solo para un programa alrededor de 6 anchors. Y además dicen que están contratando también a Jaime Bailey. ¿Cuánto cree que cuesta Bailey para traerlo de Miami a Ecuador? O sea, y estamos hablando de un canal incautado. Al final, si lo hace un canal privado, me vale, porque el que tiene su plata puede gastar en lo que quiera. Pero el canal incautado mete la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano, pues. Bueno, son varios temas. Vea usted que generalmente la llaga se pone sobre el sueldo de los asambleístas, cuando realmente los sueldos que duplican ese valor o a veces duplican ese valor están en los famosos y jugosos empresas públicas, también en ciertos medios que están bajo el control del Estado, aunque jurídicamente son privados, y esos son temas que también molestan, porque claro, hay casos como el de Gama, en donde la situación de quiebra es muy fuerte, y en donde han tenido que unificar, entiendo que hasta noticieros con otras entidades públicas, pero sí hay casos un poco distintos como el de TC, que todavía es una empresa que rinde y genera ingresos por casi 40 millones de dólares. Entonces es un canal rentable y donde habrá que ver también que no se presten precisamente la administración de estos canales para dar cuotas políticas
con sueldos que son realmente inexplicables, aunque muchas personas nos podrían decir que son naturales en la televisión, pero gerencia de programa por $10,000, ser anchor por $8,000, es decir, mucho más que un ministro, mucho más incluso que el presidente, y esos son temas que uno no logra explicación. Sé que en el tema del presentador Bailey no hay un egreso como tal del Estado, sé que no hay un contrato en donde se le paga a él, sino que únicamente se comparte temas de beneficios publicitarios que pueda generar su espacio. Y eso me parece algo mejor que pagar altísimos sueldos que se dan a nivel ecuatoriano, se dan a nivel de personajes de farándula ecuatorianos, y que en este momento, donde tenemos que ajustarnos todos los cinturones, no se explican sueldos de $10,000, de $8,000, de $15,000, incluso para ciertos directores de noticias, y sin duda, en este caso de medios incautados, medios públicos, tienen que ser revisados. Me quedo pensando en el tema. ¿Usted, en serio, Esteban, cree que Jaime Bailey, una figura de prestigio internacional, va a venir desde Miami a hacer coproducción con TC? Coproducción, es decir, yo llevo la mitad, tú llevas la mitad de lo que se produzca. ¿Cree que él va a venir a Ecuador a vender publicidad y ganar la mitad de lo que la publicidad pague? Yo no creo, definitivamente no lo creo. Entiendo que sí, entiendo que no se hace público ese convenio, pero alguien me lo comentó, de que la productora que él tiene en Miami lo que hace es precisamente vender el contenido enlatado que él produce en Miami y alternar con ciertas entrevistas o cierto producto que hace allá en Ecuador, y que lo haría, entiendo, también viniendo acá. Pero quizás a veces ese tipo de arreglos, que enhorabuena si no le cuestan al Estado, pueden llegar a ser mejores para esta persona, porque a la venta de publicidad en un espacio que genere polémica, debate y amplíe la franja en la noche, puede dar incluso más recursos que un sueldo. Entonces, si eso se ha dado y no hay un egreso de por medio del canal del Estado, enhorabuena, porque sí hay ciertos programas que lo aceptan. Pero si hay un egreso muy fuerte, un ingreso no justificado, un ingreso además a una persona extranjera, sin duda hay que levantar la voz y decir que eso no está bien y que no se lo puede seguir haciendo. La verdad, yo creo que es ingenuidad pensar que Jaime Bailey va a venir simplemente a coproducir, cuando lo podría hacer en cualquier país del mundo, con más posibilidades, porque nosotros tenemos una industria pequeñita comparada con el mundo. Entonces, esa industria pequeñita no le va a poder sostener a él. Me quedo pensando en otros temas, pero sobre todo en el tema de los faranduleros. De ellos sí no justifico. Yo me quedo pensando, porque quien está manejando todo es Catrina Tala. O sea, la turca puede tener tal poder para hacer lo que quiere y como quiera. O sea, es más, entre comillas, lleva a los anchors al canal. Le paga el canal, pero ella los hace trabajar en su productora privada. Y entonces, bueno, ¿en qué mismo estamos? Alguien tiene que hacer una investigación, porque si no, esto va a seguir siendo tierra de nadie, y es lo que nos preocupa. Sí, yo no conozco mucho el tema, sobre todo de cómo se maneja la farándula, el tema de los canales por allá. Entiendo que el negocio jugoso es precisamente estar en las productoras, hacer esa parte del eslabón en la comunicación. Espero, como le digo, que si se hace cualquier tema sea a nivel privado, pero en donde estén de por medio dólares de los ecuatorianos, ya sea financiando medios que están en una situación calamitosa, o incluso en la participación de medios que están muy bien, como le digo, del caso de TC, no se preste para este tipo de negocios, para este tipo de amiguismos, porque también las productoras se prestan para contratar al amigo, y al amigo subirle el sueldo, y eso a veces no tiene explicación alguna. Esteban, muchas gracias. Siempre un placer conversar con usted. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Gracias también. Una larga entrevista, pero muy amena y siempre profunda con usted. Un placer. Esteban Torres con nosotros. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.